Tardes. Bueno, yo ya lo he dicho, es muy difícil estar acá, es muy difícil expresarse, así que yo lo volqué en un papel. Es más fácil para mí leerlo y poder contarles exactamente sin perderme nada. A lo largo de estos años he profundizado en el papel fundamental que podemos desempeñar las víctimas del terrorismo. Ser agentes de cambio y educadores para la paz. Nuestras voces pueden generar conciencia sobre las consecuencias humanas del extremismo violento. En cada intervención puse a prueba mi capacidad de aprender, de descubrir, de encontrar las herramientas necesarias para sobrevivir. El mayor desafío ha sido el poder de la transformación. Somos testigos involuntarios de una historia que nunca elegimos vivir. Sin embargo, aquí estoy. Elijo mi manera de responder al dolor. Elijo transformar la tragedia personal en una fuerza colectiva, promoviendo iniciativas de paz, fomentando el diálogo y el entendimiento. Aspiro a construir sociedades pacíficas, amplificando voces, inspirando a la acción y el empoderamiento para un futuro basado en la paz, la solidaridad y la resiliencia. Pero quiero contarles un poquito de nosotros para que sepan cómo ha sido el camino hasta acá. Fueron años de llorar en silencio, de recluirme, de meterme en mi propia cueva mental, de resistir, de superar barreras, de cruzar límites, de batir récords personales, físicos y emocionales, hormonas alteradas, erupciones en la piel, alergias, ataques de pánico, insomnio, soledad y miedo. Una tremenda conjunción de tiempo y espacio cambió nuestras vidas para siempre, sumergiéndonos en una realidad desconocida y ajena, pero tan cierta que modificó nuestros planes. Desde el primer minuto de un ataque terrorista, la vida de las víctimas se paraliza. Por un lado, las de aquellas que fallecen, exponiendo ante todos nosotros la finitud de la existencia, lo fugaz del tiempo y cómo con total impunidad, en un instante, nos arrebatan el derecho a vivir. Y por otro lado, la vida de quienes sobreviven se transforma para siempre. Los primeros días son arrolladores. Todo sucede más rápido de lo que la mente puede procesar. Se vuelve confuso, injusto e incomprensible. Nada vuelve a ser igual. La incredulidad se impone porque cuesta aceptar que lo sucedido es real. Que a partir de un ataque debemos entender y aceptar la matanza sin remordimientos de personas inocentes y actos temerarios de violencia que nos atormentarán por siempre. Más allá de las heridas visibles están las del alma, que cada tanto nos estrujan desde adentro, nos oprimen, y el primer reflejo de ese terremoto interno son las lágrimas, que asoman sin previo aviso. Y la impotencia duele. Aceptar el asesinato sin piedad de un ser querido, de un hermano, de un padre, una madre. Cuando lo vivís en carne propia, el dolor socava el alma y el corazón, sin distinguir credo o religión. Pero hay que moverse de ese lugar, pues la vida sigue después del jaque mate. Y toca aprender para enseñar, encontrar la fortaleza interna para salir adelante, transformar las lágrimas en un poder, porque en ellas no solo hay pena, también hay un amor inmenso. Y todo se vuelve aún más difícil cuando hay niños. Abordar el tema desde su mirada inocente y pura duele más. Niños que vivían lejos de la guerra, que desconocían la crueldad humana, ahora se ven arrastrados al horror.
¿Cómo decirle a un hijo que todo va a estar bien? ¿Cómo enseñarle a no temer? ¿Cómo educarlos cuando nosotros mismos estamos atravesados por miedo y desamparo? Ellos nos observan en silencio, esperando explicaciones. Aún no han experimentado la vida y ya deben duelar antes de tiempo. La burbuja de la infancia se rompe y deben aprender de maldad, de horror, de ausencias, de soledad y de angustia. El escudo protector que los contenía fue destruido de la peor manera. Y los desafíos no terminan. Hagamos un ejercicio de pensar un adulto víctima de terrorismo, de unos 42 años, que debe afrontar ser sobreviviente. Imaginando que vivirá hasta los 80 y tantos años, podemos analizar que la mitad de su vida ha sido completa, proyectando en plenitud, con herramientas de adultos, con recuerdos sólidos de los momentos felices con la persona que perdió hasta el momento de su brutal asesinato. Aunque el dolor lo acompañe siempre, puede aferrarse a esa base. Ahora bien, si hacemos este mismo ejercicio para la vida de un niño, imaginando uno de 3 años, nos damos cuenta de que para ese pequeño y su proyección de vida, su dolor lo acompañará para siempre. Será una vida completa de desafíos e injusticias. No tendrá registro alguno de cómo es vivir sin dolor. No tendrá recuerdos previos. Crecerá con la ausencia desde el inicio. Le han arrebatado no solo un ser querido, sino el derecho a una infancia plena. Porque los niños, antes de hablar, cantan, antes de escribir, dibujan, antes de caminar, bailan. Pero los niños, víctimas del terrorismo, antes de todo eso, ya se sienten incompletos y desamparados. El camino es durísimo. El primer paso, el más difícil. Para mí fue el de darle la noticia a mis hijos. Un momento cruel, desgarrador. Cada uno reaccionó de una manera diferente, todas igualmente dolorosas. El segundo paso fue aceptar la muerte y el dolor y darme cuenta que son para siempre. Y el tercero, enfrentar la pérdida para luego enseñarles a ellos cómo hacerlo. El duelo es intransferible, aunque sea un niño de 3 años el que lo atraviese, nadie puede vivir ese proceso en su lugar. Educar niños sin odio ni resentimiento es un reto enorme. Debemos darles justicia, contención y esperanza, porque cuando comprenden que no fue una muerte natural, sino un brutal asesinato, van a necesitar mucho más apoyo. Porque el mal despliega su odio para mostrarnos su capacidad de destrucción. Pero existe una fuerza mayor, la de quienes elegimos la paz, el amor y la luz. Esa convicción marcará la diferencia a largo plazo. Nada de todo esto puede lograrse en soledad. Se necesita apoyo real. Las palabras no alcanzan, se requieren acciones. Quienes nos representan deben cumplir su rol, comprometerse y acompañar de manera efectiva a cada víctima. Las víctimas del terrorismo necesitamos legislación que nos proteja y nos reconozca. Es fundamental derribar las barreras burocráticas que nos mantienen invisibles. Deben consagrarse nuestros derechos, tanto a nivel nacional como internacional. Nadie más, y menos aún un niño, debería crecer desamparado por un sistema que lo ignora. Debemos crear espacios de cooperación y acompañamiento, honrar a quienes ya no están y sostener a quienes enfrentamos a diario el desafío de sobrevivir. El dolor nunca desaparece,
hay que transformarlo y cada persona lo hace a su manera. Requiere tiempo, paciencia, amor y coraje. Salir de la oscuridad exige valentía y mucha paz. Los niños, víctimas del terrorismo, enfrentan enormes desafíos desde pequeños. A veces pasan tiempo sin hablar y para cuando lo hacen, pasan tiempo sin comprender. Viven frustraciones profundas, emociones nuevas, inexplicables y feas. Pueden sentirse solos e incomprendidos. Por eso, el acompañamiento debe ser integral, debe incluir a todo el grupo familiar y generar un entorno donde sepan que no están solos. Les quiero compartir, yo tengo 3 hijos, un breve escrito de uno de mis hijos. Él tenía 11 años cuando asesinaron a su papá. Hace poco pudo poner en palabras sus emociones y lo celebro. Por eso se los comparto. Él escribió mi realidad. Para comprender mi realidad es necesario volver a mi infancia, ese tiempo en el que vivía en el asombro y la felicidad. Mis días estaban llenos de juegos, descubrimientos y aprendizaje. Sin embargo, al acercarme a la adolescencia, todo cambió de manera abrupta. La muerte de mi papá me paralizó. Casi ni respiraba. Recibir esa noticia de boca de mi mamá y de mi tío fue el golpe más duro de mi vida. El miedo, la tristeza y el desamparo me invadieron y comprendí que nada volvería a ser igual. Crecer sin mi padre significó enfrentar la ausencia de abrazos, de charlas, de partidos de fútbol, de un asado, de mi graduación. Casi todas mis primeras experiencias fueron ya sin él. Durante mucho tiempo imaginé que un día regresaba a casa, me saludaba como siempre y me decía, ¿qué pasa, monito? Aunque guardo el dolor de lo que no fue ni será, también atesoro sus recuerdos en mi memoria, el único lugar donde para mí él sigue vivo. La pérdida despertó en mí dudas profundas sobre la crueldad del mundo, pero también me llevó a reflexionar, a crecer y a transformar la incertidumbre en fortaleza. Hoy entiendo que mis vacíos y mis inseguridades se convirtieron en pilares que moldearon mi manera de ver la vida. Aprendí a aceptar el cambio como una oportunidad y a cultivar una mentalidad abierta. Cada desafío me impulsa a buscar un sentido más profundo en mi existencia. Todos los días busco convertirme en un individuo menos incompleto. Mi historia no habla solo de dolor, sino también de resiliencia. Mi papá vive en mis recuerdos y en la forma en que enfrento el futuro, con la decisión de crecer, de no rendirme y de transformar la ausencia en motivo para seguir adelante. Martín Mendoza, 18 años. Muchas gracias. Para cerrar, quiero decirles que nada ni nadie puede devolver el tiempo atrás. Nada traerá a nuestros seres queridos de regreso como debería haber sido desde un principio. Donde sea que ocurran, las consecuencias del terrorismo son siempre las mismas. Es aterrador pensar en el desastre que una sola persona puede causar. Y me pregunto, ¿qué pasa en la personalidad de un terrorista? ¿La genética, el entorno, la crianza, la política, la religión, todo junto? ¿Seguirán apareciendo nuevos y orgullosos soldados del califato? ¿Nuevos asesinos? ¿Tendremos las víctimas un espacio de reconocimiento y apoyo? Hoy son solo más preguntas sin respuesta. Quiero agradecer el tiempo, la atención en la escucha, porque esto que comparto no es solo nuestra historia, es la manera en que el terrorismo impacta en la vida cotidiana de cada una de las víctimas. Quizás logremos alcanzar paz, pero olvido jamás.
Cada víctima vive por siempre en nuestros corazones. Que descansen en paz, que vuelen alto, que el amor venza al odio. Muchas gracias.